Hola alumnos de tercer año, soy el doctor Álvaro Ursúa Manchego, profesor asistente de la universidad. Me hubiese gustado mucho que esta clase lo hubiésemos hecho de manera presencial, pero debido a las circunstancias actuales tenemos que adaptarnos a la situación. La clase que yo les voy a dar trata acerca de diagnóstico de cirrosis. En esta clase vamos a hablar de algunos conceptos y definiciones que me parece que es importante que manejen, principalmente cuál es la diferencia entre daño hepático crónico y cirrosis, el concepto de hipertensión portal, qué significa hipertensión portal y qué significa que el paciente la presente. Vamos a hablar acerca de algunas de las causas de cirrosis y cómo estudiarlas y acerca de la gravedad de la cirrosis. Siempre me parece que es muy ilustrativo partir con un caso clínico. Esto se trata de una mujer de 55 años con antecedentes de diabetes, hipertensión y dislipidemia, usuaria de metformina, enalapril y atorvastatina, que en exámenes de rutina presenta 100.000 plaquetas con un hematocrito y hemoglobina y glóbulos blancos en recuento normal, una bilirrubina elevada en 2, una oxalocética de 65 y pirúvica de 55, una GGT de 600, fosfatasa alcalina de 110, un INR de 1,3 con un porcentaje de protrombina de 75%, una creatinina normal, glicemia elevada en 120 y albúmina de 3,4. Al examen físico destaca un índice de masa corporal de 31, una mujer lúcida, orientada y cooperadora. Destaca en el examen de piel arañas vasculares faciales y torácicas, con un examen cardiopulmonar normal y con un abdomen con hígado y vaso difíciles de palpar debido a panículo adiposo, sin batidas en flancos, ni desplazable al examen abdominal, sin edema de extremidades inferiores y con una ecografía que muestra signos de daño hepático crónico con un vaso de 14 centímetros con litiasis y ausencia de ascitis. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿tiene esta paciente cirrosis? Como les comentaba, vamos a hablar en esta clase de algunos conceptos importantes que hay que diferenciar: el concepto de daño hepático crónico, el concepto de cirrosis ya o fibrosis hepática, el concepto de hipertensión portal y el concepto de hipertensión portal clínicamente significativa. Daño hepático crónico no es lo mismo que cirrosis. En nuestro país se usan mucho como sinónimos y muchos de nuestros colegas de hecho lo hacen así. Pero ustedes tienen que entender que el daño hepático crónico se refiere a una enfermedad hepática crónica, pero no necesariamente hay cirrosis. Por lo tanto, todos los pacientes con cirrosis sí tienen daño hepático crónico, pero no todos los pacientes con daño hepático crónico tienen cirrosis. Por ejemplo, un paciente con hepatitis autoinmune en etapa inicial tiene una enfermedad hepática crónica, se podría decir que tiene un daño hepático crónico, pero no tiene cirrosis. ¿Qué es la cirrosis entonces? La cirrosis conceptualmente es un diagnóstico histológico, ¿no es cierto? Se refiere a la expresión más avanzada de fibrosis hepática. Nosotros graduamos la fibrosis hepática de distintas formas. Lo que más se utiliza actualmente en la literatura es el score de Metavir, que va desde F0 a F4, ya donde F4 es la máxima expresión de fibrosis y se caracteriza por la aparición de nódulos de regeneración, que son lo que da el sello de la cirrosis. Sabemos que la fibrosis a mayor grado, mayor gravedad tiene la enfermedad hepática. Ahora, por supuesto que uno no le va a hacer biopsia a todos los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos saber si el paciente tiene cirrosis? Como les comentaba, ¿no es cierto? El diagnóstico de cirrosis es un diagnóstico conceptualmente histológico, por lo tanto la biopsia hepática es el gold estándar, pero al ser un procedimiento invasivo solamente lo reservamos para casos particulares o cuando también queremos hacer un estudio etiológico de la enfermedad hepática al cual no hemos podido llegar por métodos no invasivos. Actualmente contamos con la herramienta conocida como elastografía hepática, y una de las que más utilizamos es el FibroScan. Ya vamos a conversar un poco más de eso más avanzada la clase. Y sabemos actualmente que en un paciente que tiene hepatopatía crónica y que tiene por FibroScan una rigidez hepática de más de 12,5 a 13 kilopascales, dependiendo de la etiología, uno podría, digamos, decir que probablemente el paciente tiene cirrosis. Otra forma de hacer el diagnóstico de la cirrosis es en aquellos pacientes que tienen signos clínicos o imagenológicos de lo que se describe como daño hepático crónico y hay manifestaciones de hipertensión portal, o en pacientes que ya tienen complicaciones propias de la cirrosis de manera manifiesta, ya que todos ellos ya tienen hipertensión portal. Por lo tanto, los signos de daño hepático crónico no es suficiente para decir que el paciente tiene cirrosis, pero nos debe alertar.
Y si es que hay hipertensión portal asociado, sí podemos hablar de que el paciente tiene cirrosis. Ahora, ¿a qué nos referimos como signos clínicos o imaginológicos de cirrosis o daño hepático crónico? Desde el punto de vista clínico, podemos encontrar ictericia, eritema palmar o palmepática, ginecomastia, atrofia testicular, alopecia pectoral o edema de extremidades inferiores. Todos estos signos clínicos pueden estar presentes en un paciente con cirrosis, pero no son específicos de la cirrosis. Por lo tanto, tienen que asociarse a otros elementos más, como les comentaba anteriormente. Con respecto a la imagenología, sabemos que un hígado nodular o una hipertrofia del lóbulo caudado o una hipertrofia de los segmentos laterales izquierdos en una ecografía o en un escáner nos tienen que hacer pensar en cirrosis, y como les comentaba anteriormente, una elastografía hepática con un fibroscan de más de 12.5 o 13 kilopascales también nos deben hacer pensar en que el paciente puede tener cirrosis. Por lo tanto, si el paciente presenta lo anterior, pensar en cirrosis, y si hay hipertensión portal también, ahí sí, con certeza podemos decir que el paciente tiene cirrosis. Pero bueno, esto que el doctor está nombrando tanto hipertensión portal, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal se define conceptualmente como el aumento de la presión de la vena porta a más de 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué se genera la hipertensión portal? Acá tenemos que volver a nuestras clases de física y recordar la ley de Ohm, donde un aumento de gradiente de presión se debe a un aumento o cambios, ¿no es cierto?, en la resistencia del sistema y en el flujo. En este caso, el aumento de la presión portal se debe a aumento de la resistencia vascular hepática y aumento del flujo venoso hepático. ¿Cómo es que ocurre esto? Cuando hay cirrosis, hay un aumento de la resistencia hepática al flujo portal. Este aumento de resistencia tiene un componente estructural fijo que está determinado principalmente por los nódulos de regeneración, que representa un 70% de este componente, y un componente dinámico, ya que está manifestado principalmente por alteraciones vasculares intrahepáticas. Ya esto no se conocía anteriormente, y desde la década de los 80 se han desarrollado numerosos estudios que han demostrado esto, y esto corresponde más o menos a un 30% del aumento de la resistencia. Este aumento de resistencia hace que aumente la presión portal ya por sobre 5 milímetros de mercurio, y ahí hablamos de hipertensión portal. Cuando aumenta la presión portal, los sistemas de contrarregulación buscan disminuir la presión, por lo tanto aumenta la formación de óxido nítrico y otras sustancias vasodilatadoras. Y estas sustancias vasodilatadoras, que lo que buscan es hacer que disminuya la resistencia, finalmente van a generar que aumente el flujo a nivel de la porta, y este aumento de flujo va a hacer que aumente más la presión, generándose un círculo vicioso. Por otro lado, las sustancias vasodilatadoras y el óxido nítrico van a estimular la formación de factores angiogénicos, como por ejemplo el Vascular Endothelial Growth Factor, que va a hacer que se generen nuevos vasos, y estos vasos van a aumentar aún más el flujo, y de esta forma se va a generar un círculo vicioso que va a hacer que siga aumentando más la presión portal. ¿Existe alguna forma de cuantificar esta presión portal o de medir esta hipertensión portal? Uno pudiese hacer una medición directa, es decir, pinchar directamente la porta, pero es algo muy engorroso. Y existe una forma que también es invasiva, pero de manera indirecta puede medir la presión portal, que es a través del gradiente que se genera entre la presión en la vena suprahepática cuando uno enclava un balón, y el gradiente que se genera de esa presión con la presión suprahepática libre, ya que esto tiene una buena correlación entre la presión portal y el gradiente entre la vena cava y la porta. ¿Existe alguna manera de medir la presión portal o el grado de hipertensión portal? Bueno, la medición directa, es decir, pinchando directamente la porta, es muy invasiva y muy engorrosa. Pero hay una forma indirecta para poder medir la presión portal, ya que es evaluando el gradiente que existe entre la vena cava y la porta, ya que se sabe que existe una correlación muy buena entre ese gradiente y la presión portal. Por supuesto que es muy difícil medir directamente la presión de la porta y la vena cava, por lo tanto uno puede estimar esto a través del gradiente que se genera en la vena suprahepática
libre y la vena suprahepática enclavada. Esto se conoce como gradiente venoso de presión hepática. Este gradiente venoso de presión hepática estima la presión portal y es el gol estándar actual para evaluar el grado de hipertensión portal. Como les mencionaba anteriormente, se evalúa mediante la medición de presión en una vena suprahepática, siendo la presión en la vena suprahepática libre, es decir, la presión directa en la suprahepática equivalente a la presión de la vena cava, y la presión suprahepática enclavada, es decir, enclavando un balón ya de manera similar a como se hace con un catéter de Swan-Ganz, equivale a la presión sinusoidal, que en cirrosis equivale a la presión portal. Por lo tanto, se puede estimar el gradiente venoso de presión hepática. Ahora, ¿cuál es el problema de este gradiente? Por un lado, es igual invasivo, está poco disponible, a pesar de ser un procedimiento sencillo de realizar, y por lo tanto debemos buscar marcadores no invasivos de hipertensión portal. ¿Cómo podemos saber de manera no invasiva si el paciente tiene hipertensión portal? Existen algunos elementos al examen físico, en las imágenes o en el laboratorio, que nos tiene que orientar hipertensión portal. Por ejemplo, la trombocitopenia, la esplenomegalia, la presencia de ascitis, la presencia de arañas vasculares, la presencia de circulación colateral abdominal, tener un fibroscan con más de 20 a 25 kilopascales, circulación colateral en imágenes, varices esofágicas en la endoscopía, o si el paciente ya ha presentado hemorragia varicial. Y me gustaría aquí hacer hincapié en la trombocitopenia. Todo paciente con hepatopatía crónica que presenta cualquiera de las cosas anteriores mencionadas va a tener cirrosis. Como les mencionaba en diapositivas anteriores, es decir, si el paciente tiene daño hepático crónico y tiene elementos de hipertensión portal, podemos hablar de cirrosis. Y como les decía, me quiero detener en la trombocitopenia, porque esto es una cosa que quiero que no se les olvide. ¿Por qué hay trombocitopenia en los pacientes que tienen cirrosis? Los pacientes que tienen cirrosis, como ya veíamos en un diagrama anterior, tienen aumento de la resistencia hepática. Esto hace que aumente la presión portal. Esto va a generar vasodilatación esplácnica, que hace que aumente el flujo portal, que a su vez también va a aumentar más la presión. Pero recordemos que la vena porta, ¿no es cierto?, se forma de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Por lo tanto, aumenta también el flujo a nivel de la vena esplénica, flujo reverso. Esto va a generar esplenomegalia, que es aumento de tamaño del vaso. Y cuando la esplenomegalia es muy importante, se genera hiperesplenismo, que es aumento de la función. Y como las plaquetas son de los elementos del hemograma que tienen menor vida media, son las que primero empiezan a disminuir, y es por eso que aparece trombocitopenia como primer elemento antes de disminución de otras series. Por lo tanto, siempre que ustedes vean un paciente con signos de daño hepático crónico, sospecha de daño hepático crónico y que tiene trombocitopenia, deben pensar en cirrosis. Siempre que tengan un paciente con factores de riesgo para hepatopatía, por ejemplo, un paciente que bebe alcohol, un paciente que tiene hígado graso, un paciente que es obeso, un paciente que es diabético y tiene trombocitopenia, deben pensar en que ese paciente puede tener cirrosis. Y les pido por favor no olviden esto, ya que no es para nada infrecuente a nosotros como clínicos que lleguen pacientes que llevan años con trombocitopenia y que nadie había pensado que podían ya tener cirrosis y llegan ya cuando están muy avanzados. Por supuesto que cuando ya hay elementos de enfermedad más avanzado, el diagnóstico es más sencillo. Si el paciente tiene una ascitis muy importante, como muestra la foto, si el paciente tiene arañas vasculares, o si el paciente en una endoscopía, esta es una endoscopía que realicé yo a uno de mis pacientes, tiene unas varices esofágicas grandes, lo más probable es que el paciente ya tenga cirrosis. Ahora, da igual cuánta presión portal tenga el paciente, ya es imposible ahora en el siglo XXI hacer una clase de esto sin hablar de este concepto, ¿ya? Todas las complicaciones frecuentes de la cirrosis aparecen cuando hay hipertensión portal. Pero la gran mayoría no aparece sino cuando la hipertensión portal es significativa. ¿Y a qué nos referimos con hipertensión portal significativa? Nos referimos a aquella presión portal que está por sobre los 10 milímetros de mercurio. Recordemos que el diagnóstico es sobre 5. Y esto está basado en múltiples estudios que han demostrado que aquellos pacientes que tienen un gradiente venoso de más de 10 milímetros de mercurio tienen un aumento de riesgo de aparición de todas las complicaciones de la hipertensión portal y además tienen un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, es importante definir si los pacientes no tan solo tienen hipertensión portal, sino si es que esta es significativa.
Por supuesto que a través de un gradiente venoso de presión hepática uno puede evaluar esto, pero obviamente, como les estaba mencionando anteriormente, esto es un procedimiento que es invasivo y no lo podemos realizar en todos los pacientes. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber si el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, más allá del gradiente venoso de presión hepática? Si es que el paciente tiene imágenes abdominales y hay elementos de circulación colateral en las imágenes, esto ya es decidor de que hay hipertensión portal clínicamente significativa. Si el paciente tiene varices esofágicas en la endoscopía, si ya ha tenido una hemorragia varicial, si tiene ascitis refractaria o encefalopatía hepática crónica, ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Pero más importante actualmente es la elastografía hepática, principalmente a través de FibroScan, ya que hay estudios recientes que han demostrado que si yo tengo una elastografía con más de 25 kilopascales para casi todas las etiologías y más de 21 o 22 para algunas etiologías, yo puedo decir que ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, aunque no presente ninguno de los otros elementos, aunque no tenga varices, aunque no tenga circulación colateral. Pero si el FibroScan está elevado y el paciente tiene una hepatopatía crónica, podemos decir que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Eso ha sido un gran avance en la patología actualmente. Por lo tanto, tenemos formas, ¿no es cierto?, no invasivas de evaluar si hay fibrosis significativa o hipertensión portal clínicamente significativa a través de la elastografía hepática. Principalmente lo que más información hay en la literatura es el FibroScan, ¿ya? Que es un aparato que lo que hace es medir la rigidez hepática, ya a través de una sonda que actúa con un principio muy parecido a la ecografía. Ya se mide en kilopascales entre 0 a 40 y sabemos que valores entre 12 a 14, 12 a 13, como les mostraba en diapositivas anteriores, nos orientan a la presencia de cirrosis, orientan a la presencia de F4, recordemos fibrosis de 0 a 4, y valores sobre 25 ya nos orientan a hipertensión portal clínicamente significativa. Existen aplicaciones en los teléfonos inteligentes ya que nos orientan, digamos, a cómo interpretar los valores que uno obtiene a través del FibroScan. Y tenemos formas tal vez más sencillas que eso, por supuesto. Utilizando variables de laboratorio que están, digamos, en la mayoría de los exámenes básicos o algunas variables demográficas, podemos calcular otros scores que también son de fácil acceso a través de aplicaciones en teléfonos inteligentes, como por ejemplo el APRI, que utiliza la GOT y las plaquetas y nos da un corte que nos orienta a ausencia de cirrosis o a riesgo de cirrosis, y el FIB4, que utiliza la edad, ambas transaminasas y las plaquetas, ¿ya? Y sabemos que en presencia de un FIB4 de menos de 1.45 hay ausencia de fibrosis avanzada, y en un paciente que tenga un FIB4 más de 3.25 hay una gran probabilidad de fibrosis avanzada. Existen otros también como el NAFLD Fibrosis Scores y otros más. Ya yo los invito a conocer estos scores y sobre todo a acostumbrarse a aplicarlos en pacientes con factores de riesgo de cirrosis, como por ejemplo diabéticos, obesos, pacientes con alcoholismo, pacientes con hígado graso, ya que si es que estos aparecen alterados, uno debería empezar a pensar que puede haber cirrosis y empezar a pensar en referir a este paciente al especialista. Ahora, volviendo a nuestra paciente, ella tenía arañas vasculares, tenía esplenomegalia, tenía trombocitopenia, tenía un APRI en 1.625, es decir, más de 1.5, y un FIB4 de 3.71, es decir, más de 3.25. Por lo tanto, es muy probable que nuestra paciente sí tiene cirrosis. Ahora, ¿por qué tiene cirrosis nuestra paciente? Sabrán ustedes que existen muchas causas de cirrosis, ¿ya? Yo acá les pongo las causas más frecuentes que vemos nosotros, digamos, en nuestra realidad, ¿no es cierto? Está la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico, ¿ya? O por sus siglas en inglés NAFLD, actualmente conocida como MAFLD, ya que es por enfermedad hepática metabólica, la enfermedad por alcohol, la hepatitis C, la hepatitis B, la hepatitis autoinmune muy frecuente en nuestro medio, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, y más raras las enfermedades de depósito como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson. ¿Cómo podemos estudiar las causas de cirrosis? Ya para el hígado graso, ya o NASH o NAFLD o enfermedad hepática grasa no alcohólica, no tenemos marcadores sanguíneos
que nos digan que sí o sí el paciente tiene hígado graso, pero en aquellos pacientes que hay factores de riesgo metabólico para hígado graso, como por ejemplo obesidad, diabetes, y que hay ausencia de otras causas de enfermedad hepática, podemos decir, digamos, con cierto grado de certeza que lo más probable es que se trate de un hígado graso. ¿Existe algún marcador genético? Actualmente, digamos, sabemos que hay algunos polimorfismos que se asocian a mayor riesgo de hígado graso, como por ejemplo polimorfismo en el gen PNPA-L3. Con respecto al alcohol, tampoco existe un marcador de enfermedad hepática por alcohol, pero la historia obviamente ahí es muy importante. En aquel paciente que tiene historia de alcoholismo actual o previo importante sin otras enfermedades hepáticas, lo más probable es que esto sea por alcohol. Para la hepatitis C utilizamos el anticuerpo antivirus C como screening y luego confirmamos con estudios buscando presencia de virus, ya con carga viral o PCR. Para la hepatitis B utilizamos el antígeno de superficie de la hepatitis B. Van a hablar en más detalle en las clases de hepatitis acerca de estos marcadores. Para la hepatitis autoinmune utilizamos el anticuerpo antinuclear, el antimúsculo liso y la cuantificación de IgG. Para la colangitis biliar primaria, ya ahí lleva su nombre antiguo la diapositiva, antiguamente se conocía como cirrosis biliar primaria, actualmente como colangitis biliar primaria, utilizamos el anticuerpo antimitocondrial y la cuantificación de IgM. Para la colangitis esclerosante, hoy por hoy la colangioresonancia es suficiente. Ya antiguamente a estos pacientes era necesario hacerle una colangiopanquetografía retrógrada endoscópica. Para los pacientes con hemocromatosis utilizamos la cuantificación de ferritina y la saturación de transferrina, y en aquellos que tenemos sospecha hay que buscar la mutación del gen de la hemocromatosis. Y para la enfermedad de Wilson utilizamos como screening la ceruloplasmina, y en aquellos pacientes que la sospecha es muy alta, la cupriuria de 24 horas. No se olviden que el 50% de la cirrosis en nuestro país está dada por hígado graso no alcohólico, ya o NAFLD o NASH, y por alcohol. Por lo tanto, si ustedes se encuentran con un paciente cirrótico, puede por supuesto tener cualquiera de otras causas y siempre hay que buscarlas, pero pensar que lo más probable es que sea hígado graso alcohólico o por alcohol, para tener una clase en particular acerca de eso. Ahora, sabemos que nuestra paciente tiene cirrosis, pero queremos saber cuán grave está la paciente, que es lo que habitualmente el paciente nos va a preguntar y lo que también nos tenemos que responder nosotros como clínicos para saber si podemos manejar nosotros el paciente o derivarlo. Lo clásico es la clasificación de Child-Pugh-Turcotte, más reciente, aunque no tanto, ¿no es cierto? Ha aparecido lo que se conoce como el score de MELD, ¿ya? Y más actual, y nos permite entender mejor las complicaciones, es definir la cirrosis como compensada o descompensada. El score de Child-Pugh-Turcotte, que ustedes deben estar familiarizados, ya utiliza 3 variables de laboratorio y 2 variables clínicas, la bilirrubina, la albúmina, el INR, la citis y la encefalopatía hepática, para graduar cuán enfermo está el paciente de su cirrosis. Y hablamos de Child A cuando hay 5 a 6 puntos, Child B cuando hay 7 a 9 puntos y Child C cuando hay 10 a 15 puntos. Y fíjese la correlación que existe con la sobrevida. Y aquellos pacientes que son Child A, en general, su sobrevida al año es una sobrevida muy buena, similar a la población general. Pero fíjense cómo esto cae hasta un 45% de los pacientes con Child C. Por lo tanto, hoy por hoy nos sigue sirviendo el score de Child para definir más o menos gravedad en los pacientes. Más reciente es el score de MELD, ya, que incluye solamente variables de laboratorio. Ya es interesante aquí que incluye la creatinina, ya que se sabe por múltiples estudios que la creatinina alterada es un factor pronóstico muy negativo para los pacientes con cirrosis. ¿Ya? Esto utiliza una fórmula logarítmica que por supuesto es imposible de aprender, pero que se puede sacar fácilmente de internet y también se puede cargar en los teléfonos inteligentes. ¿Ya? Y vemos que a mayor MELD, mayor es la gravedad del paciente. Y es importante tener el concepto, ya como ven ustedes ahí, que con un MELD sobre 20 se dispara bastante la mortalidad. ¿Ya? Y el otro concepto que es importante, que lo van a hablar también en la clase de trasplante, es que el score de MELD nosotros lo utilizamos para definir trasplantabilidad, y aquellos pacientes que tienen sostenidamente un MELD sobre 15 deben ser evaluados para trasplante. Y más reciente, y me interesa mucho que se lleven este concepto para su casa, es diferenciar la cirrosis como compensada y descompensada. Hablamos de cirrosis compensada como aquel paciente que no ha tenido ninguna de las complicaciones típicas de la cirrosis, es decir, aquellos pacientes que no tienen varices con hipertensión portal leve, o aquel paciente que tiene varices con hipertensión portal clínicamente significativa, como hablábamos, gradiente más de 10,
o aquel paciente que tiene varices pero que no han sangrado. Y hablamos de descompensada en aquellos pacientes en los cuales ha habido sangrado o ha habido una primera descompensación que no es sangrado, como por ejemplo asitis o ictericia o encefalopatía, o en aquel paciente que ha habido un segundo evento descompensante. Y hablamos de etapa terminal de la cirrosis, cuando la asitis se ha hecho refractaria, cuando la encefalopatía se ha hecho persistente, cuando aparecen infecciones de manera recurrente, cuando hay disfunción renal o disfunción de algún otro órgano. ¿Y por qué esto es importante? Porque en aquel paciente que tiene una cirrosis compensada habitualmente es asintomático y su sobrevida media es aproximadamente de 12 años, por lo tanto tiene un buen pronóstico. Pero cuando ya aparece descompensación, ya el paciente se ha hecho sintomático y su sobrevida media es de tan solo 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un cirrótico compensado pase a descompensado? La tasa es más o menos de un 5 a 7% al año. Por lo tanto, mi recomendación es que si ustedes tienen un paciente con cirrosis descompensada, deben derivar a ese paciente. Como algoritmo más o menos resumen de lo que conversamos en esta clase, en aquellos pacientes que ahí tienen riesgo de cirrosis, por ejemplo, pacientes alcohólicos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con hígado graso, pacientes con hepatitis crónica, uno debería realizar una ecografía abdominal, exámenes de laboratorio y si tengo disponible, test no invasivos de fibrosis significativa y si tengo disponible, idealmente también FibroScan. Si es que todos estos tests me demuestran que hay una imagen clínica de daño hepático crónico con un FibroScan sobre 13 kilopascales, o tengo una imagen o clínica de daño hepático crónico con hipertensión portal, o ya hay complicaciones de la cirrosis, podemos decir que el paciente tiene cirrosis. Si he quedado con la duda con la ecografía abdominal en los exámenes de laboratorio y no realicé test no invasivos de búsqueda de fibrosis, debo realizarlos para ver si es que con eso puedo hacer el diagnóstico de cirrosis. Si es que hay cirrosis, debo evaluar la gravedad de esta. Y si el paciente tiene un MEL sobre 12, si el paciente es Child B o si el paciente ya está descompensado, mi recomendación es que ese paciente debe ser derivado a hepatología, gastroenterología o medicina interna según corresponda. Si es que los recursos lo permiten, ya, y según la disponibilidad, en aquellos pacientes en los cuales ustedes han podido aplicar test no invasivos y tenemos un FibroScan mayor a 8 asociado a otro test no invasivo alterado, deberían también pensar en derivar a ese paciente, ya que ese paciente puede estar en etapas iniciales de enfermedad y es en el momento en el cual podemos hacer prevención e intervención para evitar que lleguen a una enfermedad más avanzada. Por lo tanto, como mensajes para la casa, me gustaría que recordaran que daño hepático crónico no es lo mismo que cirrosis, que el diagnóstico de cirrosis debemos hacerlo en aquellos pacientes en que tenemos sospecha de daño hepático crónico con elementos de daño hepático, debemos hacerlo en un paciente con daño hepático crónico con elementos de hipertensión portal, en un paciente que tiene daño hepático crónico con un test no invasivo sugerente de fibrosis significativa, que debemos acostumbrar a realizar test no invasivos en pacientes con riesgo de cirrosis para evaluar si ellos tienen cirrosis. Debemos, cuando tenemos cirrosis, buscar las causas más frecuentes de cirrosis y no olvidar lo importante y frecuente que es el alcohol, el hígado graso. Y me interesa que recuerden y que se lleven el concepto de lo que es cirrosis compensada versus descompensada y entender que la cirrosis descompensada tiene mayor mortalidad y que ante la presencia de esta debemos derivar al paciente. Muchas gracias.